En un mundo donde el lujo y la sencillez se cruzan, tejiendo destinos inesperados, la verdad se esconde bajo capas de secretos. Esta es la historia de almas marcadas, de pasiones prohibidas y de una traición que resuena a través del tiempo. Bienvenidos a Alma Traída, en el corazón de un barrio modesto, donde el sol se empeña en iluminar los callejones, se alzaba la sencilla floristería Flores de la Esperanza, un santuario de colores y perfumes, mantenido por manos delicadas, pero con una fuerza inquebrantable, que Marina cultivaba diariamente con cada flor que tocaba. Marina suspiró bajito, para sí misma, con un tono melancólico, tan hermosas, pequeñas, tan llenas de vida, como la esperanza que mi abuela siempre decía que nunca muere. Ojalá fuera tan fácil para las personas. El leve tilintar del viejo campanario de la puerta anunció una presencia. Marina levantó la vista de las rosas que cuidadosamente desfoliaba, y su corazón, por un instante, pareció detenerse. En el umbral, recortado contra la luz de la mañana, estaba él, un hombre alto, con un porte que hablaba de un mundo de alta sociedad y negocios. Su traje impecable contrastaba con la modesta decoración de su floristería, y un aura de intriga lo rodeaba. Era Eduardo. Sus ojos, de un color indefinido entre el verde oscuro y el gris, intensos y curiosos, se encontraron con los de Marina, y un choque eléctrico, silencioso pero innegable, recorrió el aire entre ellos, conectándolos de una forma que ambos no comprendían. Eduardo habló con voz grave y segura: «Buenos días. Quisiera un ramo, algo que transmita, a la vez, fuerza y delicadeza, algo inolvidable». Su voz poseía una extraña resonancia. Marina sintió un leve rubor en sus mejillas, una reacción inesperada que la tomó por sorpresa. Aquel hombre no era un cliente común. Había algo en su mirada, en su postura, que la atraía y la intimidaba al mismo tiempo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Marina preguntó, curiosa: «¿Es para una ocasión especial, señor? ¿O para alguien muy especial?». Eduardo respondió: «Para ambos. Es para mi prometida. Se llama Raquel». La mención de su prometida fue como una pequeña punzada en el pecho de Marina, una punzada inesperada que la hizo retroceder un paso, casi imperceptiblemente, como si una sombra se hubiera posado sobre la alegría matutina. Se recompuso rápidamente, un tenue y profesional sonrisa asomando en sus labios. Marina sugirió, con su expertise: «Entiendo, para ella, sugiero rosas rojas». «Entonces, simbolizan la pasión ardiente y un amor profundo. Para la delicadeza, podemos añadir unos lirios blancos. Su pureza contrastará maravillosamente». Eduardo asintió. «Perfecto. Confío plenamente en su buen gusto. Es evidente que tiene una conexión especial con las flores». Mientras Marina, con una gracia casi hipnótica, seleccionaba las flores y las ataba con un lazo de seda, sus miradas se cruzaban ocasionalmente. Eduardo la observaba con una intensidad que la hacía sentir vulnerable, pero de una manera extrañamente reconfortante. Notó la pasión en sus movimientos, la reverencia con que sus dedos tocaban cada pétalo. Era un contraste sorprendente con la frialdad calculadora y la ambición desmedida que estaba acostumbrado a ver en su propio mundo de negocios. Sentía una curiosidad inmensa por aquella joven florista. Marina presentó el buqué. «Aquí tiene, señor. Espero de corazón que a ella le guste. Fue hecho con mucho cuidado». Eduardo tomó el ramo, y por un breve instante, sus dedos rozaron los de Marina. Una descarga eléctrica, cálida y vibrante, recorrió la espina dorsal de Marina. Él sonrió, un gesto contenido, pero que hizo que sus ojos brillaran de una forma que Marina nunca había visto. No era una sonrisa de cortesía, era algo más. Eduardo preguntó: «Estoy seguro de que le encantará». «¿Cuánto le debo?». Marina respondió: «25». Eduardo pagó, sus ojos fijos en los de Marina por un momento que pareció eterno. Se giró para marcharse, pero se detuvo en el umbral de la puerta, mirando hacia atrás una última vez. Eduardo preguntó: «¿Cuál es su nombre?». Marina respondió: «Marina». «¿Y el suyo?». Eduardo sonrió. «Eduardo, un placer conocerla». «Marina, un verdadero placer». Se marchó, dejando tras de sí el embriagador aroma de las rosas y una extraña, pero persistente,
sensación en el pecho de Marina. Ella tocó el lugar donde sus dedos se habían rozado, sintiendo aún el leve calor. ¿Quién era Eduardo? ¿Y por qué su breve presencia la había afectado tan profundamente? Una semilla de inquietud y fascinación acababa de ser plantada en su alma, en un despacho de lujo moderno y minimalista, con paredes de cristal que ofrecen una vista panorámica de una ciudad vibrante y en constante movimiento. El aire acondicionado zumbaba suavemente, creando una atmósfera fría y controlada. Raquel, con su belleza imponente y calculada, estaba sentada en una silla giratoria de diseño, un elegante traje negro acentuando su figura esbelta. Sus ojos, de un azul penetrante, reflejaban una inteligencia afilada y una ambición sin límites. Frente a ella, don Ricardo, su padre, un hombre de unos 60 años, pero con una energía y un aura de autoridad inquebrantables, se paseaba por la oficina, hablando por teléfono con voz grave y dominante. El lujo en este espacio era ostentoso, pero carecía de calidez. Raquel expresó su impaciencia. Eduardo se retrasa. De nuevo, sabe que la reunión con los accionistas es crucial hoy. Su puntualidad es tan cuestionable. Don Ricardo colgó el teléfono, con un gesto de desdén. Paciencia, hija mía. Eduardo tiene sus propios métodos para gestionar los asuntos, y, a pesar de sus sensibilidades, es un hombre de palabra. Su compromiso con la fusión es firme. Raquel lo confrontó. ¿Palabra? Él es un hombre que busca poder, padre, exactamente como nosotros. Nuestro matrimonio es un simple negocio, una alianza estratégica. En el mundo de los negocios, no hay espacio para sentimentalismos. ¿No es así, don Ricardo? Don Ricardo confirmó. Exacto. Y es un negocio excelente. La fusión con sus empresas nos hará invencibles. Tendremos el control total del mercado. No hay nada que pueda detenernos. La puerta del despacho se abrió, y Eduardo entró, llevando en una mano el buqué de rosas y lirios. Su presencia era imponente, pero su mirada revelaba una cierta distracción. Raquel lo observó con desdén, un brillo gélido en sus ojos azules. Don Ricardo, en cambio, esbozó una sonrisa astuta. Raquel lo recibió con desdén. Por fin, ¿dónde estabas? ¿Y qué es eso? ¿Flores? ¿Qué gesto tan vulgar? Eduardo respondió, extendiendo el buqué. Buenos días, Raquel. Don Ricardo estaba ocupado con un asunto personal. Y sí, son flores para ti, Raquel. Pensé que te gustarían. Son de un lugar especial. Raquel tomó el buqué con una mano, sin mucho entusiasmo, y lo colocó sobre la impecable mesa de cristal del despacho, casi como si fuera un estorbo. Sus ojos, sin embargo, no se apartaron de Eduardo, intentando descifrar la razón de su distracción. Algo en su mirada le resultaba extraño. Eduardo sintió una punzada de desilusión. Había esperado una reacción diferente, tal vez una sonrisa, un agradecimiento más sincero, pero Raquel era así, práctica, fría, siempre enfocada en el siguiente paso de sus planes. De repente, la imagen de Marina, con su sonrisa gentil y sus ojos sinceros, invadió su mente. El contraste entre la calidez de la floristería y la frialdad del despacho era abrumador. Aquel buqué, ahora sobre la mesa de Raquel, parecía un símbolo de la pureza que él, sin saberlo, estaba a punto de sacrificar en el altar de las ganancias y las apariencias. La ironía era palpable y dolorosa. De vuelta en la floristería, la tarde avanzaba y el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos dorados y anaranjados. Marina estaba organizando algunas orquídeas exóticas, pero su mente estaba en otro lugar. Su mirada se perdía en el horizonte, y una sensación de inquietud la invadía. Sin darse cuenta, ella tomó un pequeño cuaderno de bocetos y un lápiz, y comenzó a trazar, casi inconscientemente, el rostro de Eduardo. Cada trazo revelaba la fascinación que él le provocó. La tarde se arrastraba en la floristería, y Marina no lograba concentrarse plenamente en su trabajo. La imagen de Eduardo, el hombre que acababa de conocer, flotaba en sus pensamientos como una fragancia embriagadora. Se sorprendió a sí misma sonriendo al recordar el breve roce de sus manos, el brillo en sus ojos cuando la miró por última vez.
Era una sensación nueva, diferente a todo lo que había experimentado antes, una mezcla de intriga y una extraña familiaridad. Ella sabía que él estaba prometido, que pertenecía a un mundo completamente diferente, un mundo inalcanzable, para ella, pero la atracción era innegable, una fuerza silenciosa que la llamaba. La curiosidad sobre su vida, sus pensamientos, la consumía lentamente. Marina, ¿por qué me siento tan conectada? Es una tontería, Marina. Él es de otro universo, un universo al que no pertenezco. Mientras tanto, en el imponente despacho de don Ricardo, la reunión con los accionistas de la constructora Rivera estaba en pleno apogeo. Eduardo, a pesar de su postura profesional y su habilidad para los negocios, estaba visiblemente distraído. Sus pensamientos regresaban una y otra vez a la floristería, al aroma de las rosas y, sobre todo, a los ojos verdes y sinceros de Marina. Él se encontró comparando la frialdad calculada del ambiente corporativo con la ligereza y la belleza natural de aquel pequeño refugio floral. La solemnidad de los números y las estrategias de fusión parecían vacías frente a la simple autenticidad que había percibido en la florista. Don Ricardo llamó la atención de Eduardo. Eduardo, su opinión sobre la propuesta de fusión que acaba de ser presentada, su aporte es valioso. Eduardo respondió, con la mente distante. Sí, la propuesta es sólida. Sin embargo, creo que debemos considerar detenidamente los riesgos, particularmente en lo que respecta a la imagen pública de la empresa. Hay cuestiones éticas que no podemos ignorar. Raquel lo miró, sus ojos, penetrantes llenos de desconfianza, percibió la distracción de Eduardo, la forma en que su mirada parecía perdida en pensamientos distantes, ajenos a la reunión. Algo era diferente en Eduardo, y a Raquel no le gustaba nada esa alteración. Para ella, cualquier desvío de la ruta planificada era una amenaza directa a sus ambiciones. El brillo en sus ojos se volvió un poco más helado. Raquel lo reprendió. Los riesgos ya han sido calculados, Eduardo. Esta es una operación de millones. En los negocios, como bien sabes, no hay espacio para sentimentalismos. Son números. Las palabras de Raquel golpearon a Eduardo como un recordatorio gélido de su dura realidad. Sentimentalismos. Era exactamente lo que él sentía al pensar en Marina. Él se sintió atrapado entre dos mundos irreconciliables, el mundo de ambición desmedida y frialdad de Raquel y don Ricardo, y el mundo de simplicidad, belleza y autenticidad que vislumbró en la floristería. Aquel buqué de rosas, ahora abandonado sobre la pulcra mesa de Raquel, parecía un símbolo de la pureza que él estaba a punto de sacrificar en el altar de las ganancias y las apariencias. La ironía era palpable y dolorosa. El sol se estaba poniendo sobre la ciudad, tiñendo el cielo con tonos anaranjados, púrpuras y rojos intensos. Marina estaba cerrando la floristería, el silencio del lugar ahora más profundo. Ella observaba el pequeño dibujo de Eduardo que hizo en su cuaderno, un atisbo de una sonrisa melancólica en sus labios. Sabía que aquel encuentro fue solo un breve instante de un mundo que no le pertenece, pero la memoria de él ya está grabada indeleblemente en su alma. Una sensación agridulce la envuelve. La noche cayó suavemente sobre la ciudad, y Marina experimentó una mezcla de paz y profunda melancolía. La floristería, ahora sumida en un silencio casi reverente, parecía guardar los secretos de aquel día extraordinario. Ella sabía que Eduardo era un hombre comprometido, que su vida era compleja y distante de la suya, como dos estrellas en galaxias diferentes, pero la semilla de la curiosidad, y quizás de algo más profundo, había sido plantada en su corazón. Se preguntó si él, en medio de su vida agitada, se acordaría de ella, de la humilde florista que le vendió rosas para su prometida. No lo sabía, pero el destino, en su infinita y misteriosa sabiduría, tenía planes mucho más intrincados y entrelazados para ellos. En el lujoso apartamento de Eduardo, la luz de la luna apenas iluminaba la vasta sala. Él estaba solo, de pie junto a la ventana, observando el horizonte de la ciudad. Su mirada se dirigía al buqué de rosas que Raquel había dejado sobre una mesa de café. Él lo tomó, sintiendo la suavidad aterciopelada de las pétalas y aspirando su dulce perfume.
Sus pensamientos, incontrolables, volvían a Marina. Siente un deseo inexplicable de regresar a aquella floristería, de verla de nuevo, de comprender la paz que ella le transmitió en tan pocos minutos. Eduardo no podía conciliar el sueño. La imagen de Marina, tan genuina, tan diferente de la superficialidad de Raquel, lo atormentaba. Él se sentía sofocado por la rutina, por las expectativas opresivas de su familia y de don Ricardo. Aquel breve encuentro en la floristería había despertado algo profundo en él, una necesidad urgente de algo más auténtico, más simple, más real. Él sabía que estaba a punto de casarse con Raquel, un compromiso que representaba poder y conveniencia, pero la duda, un gusano persistente, comenzaba a corroer las raíces de su corazón. ¿Sería capaz de vivir una vida entera basada únicamente en negocios y apariencias, renunciando a la verdadera conexión que acababa de vislumbrar? Eduardo, Marina, la noche avanzaba, y en dos mundos tan distintos, dos almas comenzaban a sentir el peso de un destino que parecía empeñado en unirlas, a pesar de todas las barreras. El encuentro en la floristería fue apenas el preludio de una trama compleja y dolorosa, donde el amor verdadero, la traición más profunda y los secretos más oscuros se entrelazarían de forma irreversible. El alma de Eduardo ya estaba siendo traída por sus propios sentimientos y anhelos ocultos, y la de Marina, sin saber, estaba a punto de ser arrastrada a un torbellino de emociones intensas y revelaciones impactantes. El destino de Marina, Eduardo, y todos los personajes apenas comienza a revelarse. Los secretos se profundizan, las pasiones se intensifican, y el peligro acecha en cada esquina. No querrás perderte lo que viene, ¿verdad? Entonces, si te emocionaste, si tu curiosidad se encendió y si ya estás apoyando a estos corazones, deja tu me gusta, suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo de esta trama que te dejará sin aliento, y comparte con tus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a nosotros en este viaje inolvidable. Tu participación marca la diferencia para que Alma Traída siga siendo contada. Un nuevo peligro acecha a Marina. ¿Logrará Eduardo desenmascarar las mentiras que los separan? Prepárense para una nueva dosis de drama y pasión en el próximo capítulo de Alma Traída. Será imperdible.